todo el proceso de conversión de San Pablo. Este San Pablo que recibe este llamado, esta invitación de Dios y a partir de que él descubre que es un hombre viejo, que es un hombre manchado por el pecado, por la ley, él reconoce esto y a partir de ahí él se propone un cambio, el de Jesucristo. Está, La está en el doctrina del bautismo último. en San Pablo. Ahí está. Necesariamente la doctrina del bautismo en San Pablo es, como les dije al principio, es comprender este gran misterio. Primeramente, entender que San Pablo, su doctrina, relaciona necesariamente con su conversión. Entonces, vamos a ver que necesariamente el bautismo nos lleva a una participación de la muerte y la resurrección de Cristo. Para eso es importante irnos a la carta a los Romanos en su capítulo 6 y observar que San Pablo reconoce que nosotros hemos muerto por causa del pecado. Incluso, si escudriñamos más a fondo las cartas, vamos viendo que la causa del pecado es la tribulación. Pues eso él hace una hermosa relación a Cristo, que nosotros hemos muerto por causa del pecado. Pero también a su vez, como hemos muerto a causa del pecado, vamos a tener la gracia de poder vivir, de poder resucitar en torno a Jesucristo. Por eso es muy, muy bello, sobre todo, indagar en este capítulo 6, en los primeros 11 versículos, de que San Pablo dice que no nos debemos quedar por medio del bautismo en la muerte, sino en la vida. Dice San Pablo, sabemos que por Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más y desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Si nosotros recordamos, a mí siempre me gusta recordar la vigilia pascual. La vigilia pascual, que la celebramos una vez al año, pero que en esa vigilia se cuenta toda nuestra historia de salvación. Porque empezamos hablando del pueblo de Israel en tinieblas a causa del pecado. Después viene Jesucristo, y Jesucristo como esta gran luz que da vida a todo el pueblo, a toda la humanidad. Desde que Jesucristo se resucita, la resurrección, esta resurrección es una línea que rompe con el pecado y nos da la vida. Por eso debemos siempre tener en claro que como Jesucristo murió por nuestros pecados, nosotros también morimos a causa del bautismo, morimos, transformamos en criaturas nuevas. Si lo queremos relacionar esto un poco a la vida nuestra de hogares nuevos, es pasar cuando en el bautismo tenemos esta posibilidad de dejar este hombre viejo, este hombre, y a partir de nuestra conversión, de recibir al Jesucristo, a la gracia de Jesucristo, es pasar a una vida nueva. Nuestra vida, a aspiración a la eternidad, a que nuestra vida tenga sentido en Jesucristo. Y dice en el versículo 10 de este capítulo 6 también, si hay una muerte para el pecado que es para siempre, también es un vivir para un vivir en Dios. Es vivir constantemente. Por eso es muy bello también meditar en el sacramento del bautismo, que nace también de esta doctrina paulina del bautismo, que el primer elemento que tiene el bautismo, el sacramento,
neófito, al niño o al adulto que va a ser bautizado, lo exorciza. ¿Qué significa esto? Él con eso, con esa oración, él le pide a Dios que quite a este hombre de su pecado original y lo transforme en criatura nueva para insertarlo en el cuerpo de Jesús, en su cuerpo y en el cuerpo místico de Jesús, que es la propia iglesia. El bautismo también, como dije, es esta liberación y la vivificación del hombre. El bautismo nos saca del pecado y nos da vida nueva. Esto debemos siempre tenerlo muy claro. También nos transforma constantemente en hijos adoptivos. Somos hijos adoptivos del mismo Padre. Por eso San Pablo dice también en sus cartas que nos atrevemos a llamarlo Abba, Padre. O sea, nosotros nos hacemos otro Cristo. Por eso también de vuelta volvemos al sacramento del bautismo. Cuando se nos unge con el santo crisma, es este aceite que nos hace recordar que seremos otro Cristo y que como otros Cristos, como hermanos en la fe, vamos a ser hijos adoptivos. Y somos injertados en el costado mismo de Cristo. Este costado del cual manó agua y sangre es el costado que da vida a toda la vida de la iglesia. Por eso es tan bello observar un poco cómo se va dando esta doctrina del bautismo, que es tan bella. Si nosotros somos injertados en el costado de Jesucristo, somos injertados en la propia vida de la iglesia, somos injertados, por eso somos llamados a ser un cuerpo vivo de esta iglesia. Cada bautizado tiene un papel y un lugar importantísimo en la vida de la iglesia. Cada bautizado, a su vez, está llamado desde el bautismo a una vocación particular, que es la vida de santidad. La vida de santidad. Esto debemos siempre tenerlo claro. Todos los bautizados estamos llamados a una vida de santidad. Un tema, el bautismo, a su vez, la doctrina del bautismo en San Pablo se divide en dos grandes temas. Uno es la justificación por la fe y el otro es la universalidad de la salvación. Ahora vamos a entrar en la justificación por la fe. La fe nos justifica y nos libera de... La fe hace que nosotros, creyendo en Jesucristo, como nuevo Adán. Jesucristo se da como nuevo Adán y nos libera a su vez del pecado y nos da nueva vida. A su vez, Jesucristo murió en la cruz para liberarnos del pecado y darnos nueva vida, darnos la gracia de poder a su vez seguir compartiendo esa vida de gracia. Podemos a veces decir, bueno, no, somos limitados, pero Jesucristo el pecado lo asumió y la gracia que Él nos da es inmensa. Por eso el pago que da Cristo por nuestro pecado es tan grande, inmenso, lleno de misericordia, de bondad. Es bello en el capítulo 5 de la carta a los romanos, porque la carta a los romanos es la que más, de las cartas, la que más profundiza en el tema del bautismo, es ver una frase una cita bíblica que nos puede llevar a profundizar mucho en nuestra realidad como pecadores. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracia de misericordia, de bondad. A veces los cristianos caemos en el error de quedarnos con decir, bueno, yo tengo mucho pecado, yo tengo mi realidad, pero no, Dios es un Dios de misericordia, un Dios Padre que mandó a su Hijo y nos lo entregó para que Él muera por cada uno de nuestros pecados y a su vez alcancemos esa vida de gracia tan bella y que a su vez nos permite seguir caminando constantemente. Abrazar la fe
implica necesariamente buscar siempre apartar el pecado. Nosotros somos hombres pecadores, pero con la gracia de Jesucristo, Jesucristo nos da la gracia de poder seguir caminando y que volvamos constantemente, cada vez que hemos caído por causa del pecado, volver constantemente al Padre que perdona, que reconcilia. Todos los sacramentos en sí tienen también un hilo conductor. El bautismo también nos relaciona con el sacramento de la reconciliación, es volver constantemente al Padre. La universalidad de la salvación nos hace ver que el bautismo abarca a todos. En el bautismo tenemos la gracia de que verdaderamente podamos compartir la misma con cada uno de los cristianos. Esto no importa si somos pobres, ricos, sabios, más intelectuales. O sea, Dios por medio del bautismo nos acepta a todos. Por eso la Iglesia tiene una variedad de carismas. En esto, el bautismo, como dije en un principio, debemos reconocer también de que nos llama a la vocación a la santidad, pero el bautismo también nos invita a tener una infinidad de dones, de carismas. A su vez nos permite, como hogares nuevos, que somos un movimiento, un carisma particular que nos dio el Espíritu Santo, también reconocer el carisma propio, personal, comunitario, como obra, pero también conocer el carisma del otro, del prójimo, de otro movimiento, de otra congregación. Siempre ser muy abiertos, porque acá abarca a todos por igual. Y como cristianos, desde el bautismo, como dije en un principio, estamos llamados necesariamente a una vida de santidad. Esto para los miembros de Hogares Nuevos debe ser nuestro fin, que busquemos constantemente. Y debemos siempre volver constantemente al bautismo. Entonces constantemente debemos renovarnos en Jesucristo, transformarnos en una vida, en una criatura nueva, ir creciendo en fe, ir creciendo en esperanza, ir creciendo en caridad. Hay que relacionar mucho el bautismo que propone San Pablo con su propia vida de conversión. San Pablo siempre nos exhorta de que el bautismo es volver a ser criatura nueva, a ser hombre nuevo. Por esto nosotros como miembros de Hogares Nuevos estamos llamados siempre a una vida de conversión. Y en esto tenemos, como miembros de Hogares Nuevos, profundizar desde nuestro carisma todo lo que nos da San Pablo. San Pablo nos regala la conversión como cristiano, nos da una vida misionera en San Pablo, nos da una vida comunitaria desde San Pablo. Entonces, constantemente toda la vida de San Pablo, tanto en sus cartas como el libro de los Hechos, que también cuenta la vida de San Pablo, con los otros apóstoles, nos invita a copiar esa vida tan grande y tan magnífica de Pablo, y que como miembro de Hogares Nuevos la llevemos a cabo. Mucho bautizado y poco convertido, ¿no? El problema que sufre la Iglesia hoy en día es que se ha perdido la iglesia de fe en torno a los sacramentos. Muchas veces se interroga si todos los niños o adultos que tengan posibilidad de bautizar, si verdaderamente ese bautismo que uno realiza, después lo hará un hombre de fe. Que hoy en día la Iglesia volver a plantearse si verdaderamente todos los bautizados estamos viviendo nuestra fe, una vida de conversión. Me parece que puede llegar a surgir ese planteamiento, como digo, ¿no? ¿Estoy haciendo realmente lo que debería hacer o soy tibio y
y bueno, y me falta un poco más de creatividad. Sí, sí, sí. A uno se interpela por ahí mucho también cómo vivían los cristianos de los primeros siglos, porque el bautismo era de adultos. Y entonces, para alcanzar ese bautismo de adultos, necesariamente había una experiencia de conversión muy fuerte. Entonces, como había una experiencia de conversión muy fuerte, entonces había un amor a Jesucristo tan fuerte que se bautizaban, pero después daban la vida, porque tenían conciencia y había un amor tan grande. Es como decía Carlos, sería hoy es preguntarnos cómo damos testimonio. Es que constantemente debemos aprender también de cómo vivieron su experiencia de bautismo y de conversión estos San Pablo y los de su época. Los encuentros de hogares nuevos, y mucha gente que sale tiene un encuentro fuerte, pero después ese querigma no prospera en su hogar, ¿no es cierto? Y tal vez ahí es donde nos falta a nosotros ponerle más énfasis en reforzar a ese Cristo que le presentamos en el encuentro, ¿no? La palabra de Dios tiene que hacerse vida en nosotros. Esto es clave. A veces parece estudiar algo, pero por ahí lo que más cuesta es llevarlo, aterrizarlo, vivirlo. Y yo creo que como miembros de Hogares Nuevos nos tenemos que seguir empapando de la palabra de Dios, que sea esa palabra que guíe nuestros pasos y nos dé siempre el horizonte hacia el accionar misionero. Bueno, nosotros queríamos comentar también que, bueno, este tema la verdad que nos gusta, bueno, todo, ¿no? Pero este particularmente nos toca porque con Patricia hace muchos años que hacemos los cursillos prebautismales en nuestra parroquia, así que bueno, vamos aprendiendo también que quizás en el cine o en la vida cotidiana se ha exagerado un poco esta oración del exorcismo. Por eso también nos llamaba la atención, decimos, te escuchábamos hablar de eso, padre, ¿no? Sí, ve, en el bautismo existe el exorcismo porque necesariamente hay que librar a la criatura del pecado original. Por eso está el exorcismo. Pero a veces, como cristianos, también tenemos una idea de que el demonio está presente cuando hay un acto demoníaco. Pero no, el demonio a veces está tan sutilmente metido que a veces nos hace caer en el mal cuando nosotros menos lo pensamos. A veces estamos confiados que estamos guiados por el Espíritu, pero debemos tener cuidado de los malos espíritus también, ¿no? Y aprovechando que hay unos catequistas de la charla prebautismal, a ver, vamos a hacer unas preguntas. A ver, el padre Cristian lo dijo, vamos a ver qué tanto le pusieron atención. Vamos a ver, ¿cuántos hijos tiene Dios? No, es para todos, ¿eh? Bien, no digo nada. Para todos, para ayudarle a todos. Todos los bautizados. Todos los bautizados somos hijos de Dios. Bien, bueno, concuerdo. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué dice el credo que nada más tiene uno? ¿Cómo es la pregunta, padre? De nuevo. Ajá, a ver, la pregunta es, si decimos que todos somos hijos de Dios, lo cual creo que está bien, ¿por qué decimos también que Dios tiene solamente un hijo? Porque como decía el Padre hace un rato, del costado de Cristo pasamos a ser otros Cristos. Muy bien, exactamente. Dios tiene un solo hijo, ¿sí? Que es Jesús. Somos parte del cuerpo místico.
somos parte exactamente del cuerpo místico de Jesús. Entonces, dicen, ¿somos hijos adoptivos de Dios? Sí. ¿Y cómo nos adoptó? Al injertarnos en Jesús. Entonces, a mí siempre me gusta decir una frase que nos ayuda por lo menos a tomar conciencia, que digo, una vez que estamos bautizados, nuestro corazón late al ritmo del corazón de Jesús. ¿Sí? Porque ya nuestro corazón está latiendo con la fuerza que le da el corazón de Jesús. Entonces también esto es muy bonito como para comprenderlo, ¿no? Y es la misma pregunta cuando decimos cuántos santos hay, ¿no? Santos hay uno, Cristo nada más. Todos los demás participan de su santidad, lógicamente, ¿no? Y lo que pasa es que cuanto más cerca estás de Cristo, ¿sí? Más esa santidad de Cristo reluce en ti. ¿Sí? Por eso es que los santos han sido los grandes amigos de Dios. ¿Sí? No porque ellos sean los superhéroes o la supergente, sino porque al ser amigos de Jesús y estando tan cerca de Él, la santidad de Cristo reluce más en ellos, ¿no? O sea, bueno, él decía de la universalidad de la salvación. ¿Sí? Y justamente cuando hablamos de la universalidad de la salvación, no sé si ya lo habíamos dicho, creo que en Hechos ya lo dijimos. ¿Qué es lo que nos da el bautismo entonces, como hemos dicho? ¿Qué nos da? ¿Qué nos brinda? ¿Cuál es el principal regalo? Nos quita el pecado original y nos da tres virtudes. Sí, tres dones. Gracias. A ver, qué interesante. A ver, ¿cuáles son esos dones? ¿Cuáles son esas gracias? La fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales. Virtudes teologales. Exactamente, exactamente. Y la esperanza en la vida eterna, ¿no es cierto? Sí. Ahora bien, excelente el aporte de las virtudes teologales. Pensamos en vida eterna. Si alguien no está bautizado, ¿tiene vida eterna? La misericordia de Dios es muy grande. Y pienso que el Señor también se ocupa de los no bautizados. Por eso la universalidad. Todos somos hijos de Dios. Y si bien los bautizados, pienso que toda la humanidad es hija. Comparto lo de Víctor. Dios no es exclusivamente para los bautizados. Dios es para todo el mundo. Claro, muy bien. Si quiere tanto a la humanidad, no va a dejar afuera a los que no se bautizaron. Pero es un medio que nos da Jesús para salvarnos. Es un medio, no es la salvación segura. Los que no están bautizados también pueden llegar a ser salvados por Dios. Digamos, nosotros tenemos el privilegio de ser bautizados y tenemos un privilegio para nuestra salvación. Esa es la diferencia que tenemos con los no bautizados. Claro, en la Iglesia Católica, por supuesto. Sí. Somos parte de la Iglesia Católica cuando te bautizas. Claro, Somos parte de la Iglesia Católica. Los que no te bautizan y son de otra religión, Dios no los va a dejar afuera. Claro, ¿no? Nosotros sacamos el primer boleto. Exactamente, sacamos el primer boleto. Dijiste la palabra justa. Pero el boleto lo podemos perder en el camino, ¿eh? Claro, tal cual. Pero justamente en la iglesia esto se lo plantearon hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Porque, a ver, ¿de dónde viene la vida eterna? ¿Sí? La vida eterna no se va a comprar un kiosquito. ¿Sí? La vida eterna no se consigue así nomás. La vida eterna solo nos viene de Jesús. ¿Sí? Por eso es que antes de Jesús ninguno podía subir al cielo. Y por eso nos dice la Escritura que cuando Jesús vino, ¿sí? Tú quieres rescatar a todos aquellos justos que no tenían otro camino más que ir al abismo, porque no había modo de subir, no había escalera para llegar al cielo. Tuvo que bajar Él y Él elevarlos. Entonces, solamente en Cristo, ¿sí? Solamente en Cristo está nuestra salvación. Y claro, después surgió este problema. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando un niño muere? ¿Sí? Y no llegó a ser bautizado. ¿O qué pasa, por ejemplo, cuando un catecúmeno que ya está camino fallece también?
Bueno, ahí está lo que se llama bautismo de deseo, pero bueno, más allá de esto, ¿no? Se fue planteando el problema. Se dedujo esto, bueno, sí, puede haber salvación cuando esta salvación ya está buscándose. Después, cuando hubo algunos cismas, ¿sí? Dentro de la iglesia, que se formaron otras comunidades cristianas también, la iglesia reconoció el bautismo de estas comunidades, ¿sí? Porque lo que pide Jesús es que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Sí? Y por ello cualquiera puede bautizar, ¿sí? Cualquiera. Hasta un ateo puede bautizar y está agonizando y supónganse que cayó un avión, ¿sí? Está un ateo y un cristiano que está por bautizarse. Dice, bueno, yo quiero bautizarme antes de morir. El ateo con un poco de agua, con que le diga yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es totalmente válido. ¿No? Totalmente válido. Estaba el tema, sí, de todos los que no llegan a bautizarse porque no conocen la fe. Y ahí obviamente está todo lo que ustedes han dicho. Bueno, Dios, que es un Dios de misericordia, si bien quiere que todos lleguen a bautizarse para que gocen ya desde esta vida de la vida eterna que Jesús nos da a través de la gracia y de los sacramentos, también tendrá misericordia de aquellos que no llegaron a conocer la fe. No obstante, hay un parrafito muy pequeño de Pablo VI, ¿sí? Porque esto se puede prestar a la confusión, ¿sí? Bueno, si todo el mundo se va a salvar, se bautiza o no se bautice, entonces ¿de qué sirve el bautismo? ¿Para qué me voy a bautizar? Si total, Dios me va a salvar igual porque su misericordia es grande. Bueno, y ahí estamos jugando con la misericordia de Dios, ¿no? Y eso también es un peligro, porque ¿qué pasa? Acabamos de ver una super riqueza del bautismo, ¿sí? Que sale el corazón de Jesús, de ese costado abierto que nos da su vida eterna, que nos hace parte de la familia de Dios, que nos hace un solo cuerpo, y de pronto toda esta riqueza parece que, pero Dios es misericordioso, igual todo el mundo se salva. Ahí hay un gran peligro, ¿no? Y la iglesia estaba ante un gran peligro cuando se estaba reflexionando sobre esto. Y entonces hay mucha más reflexión, pero San Pablo VI tiene un parrafito que dice, bueno, probablemente, y me gusta repetirlo mucho, probablemente Dios, ¿sí? En su gran misericordia, en su omnipotencia, busque 1000 modos para salvar a aquel que no conoció la fe. Pero pregúntate si tú, que tenías el boleto de primera mano, ¿no? Eres digno de ser salvado por esta fe si no la compartiste. Eso es fuertísimo porque eso sí que nos lleva a una profunda conversión. Dice, sí, Dios es misericordioso y no dudes de eso. Dice, Dios seguramente que va a buscar salvar al musulmán, al budista, al ateo, quien fuere, que no conoció la fe. Que no la conoció porque tú no se la diste a conocer. Pregúntate si tú, que no se la diste a conocer, eres digno, ¿sí?, de ser salvado por esa fe. Claro, porque estaba ese gran riesgo. Bueno, si todos se salvan, entonces ya para qué vamos a ir a anunciar el evangelio allí a donde no hay cristianos, ¿sí? ¿Para qué vamos a dar la vida por la fe? ¿Para qué vamos a aceptar ser perseguidos? ¿Para qué vamos a dar testimonio de este encuentro maravilloso de Jesús? Si total todo el mundo se salva. Y con esto, bueno, Pablo VI nos puso muy firmes a todos, ¿no? Sí, Dios puede valerse para salvar a quien fuere de 1000 cosas, pero nosotros no podemos dejar de anunciar esta maravilla de que hubo un Dios que bajó del cielo, que se hizo hombre, que se hizo carne, que murió por nosotros, que resucitó para darnos vida y que hoy está en un sagrario, en un bautismo, en un sacramento de la reconciliación y que a través de cada sacramento busca renovarnos esa vida que nos dio. ¿Sí? El mundo está agonizando, necesita los sacramentos. El mundo está agonizando, necesita de esa vida de Dios, ¿no? Y nosotros, ¿sí?, somos los encargados de que esta vida de Dios llegue a todos aquellos que van en el mundo agonizando, ¿no? Hace poquito escuchábamos a Kiara Lovich, una mujer, una fundadora, ¿sí? Ella decía, sí, el Señor está en el sagrario. El Señor está en el sagrario y desde ahí actúa. Pero actúa mucho más, ¿sí?, a través de su cuerpo que somos nosotros. Y cuando nosotros vamos a comulgar y nos llevamos a Jesús,
en un sagrario viviente que somos, allí tenemos que actuar, ¿sí? Porque es Dios mismo el que va actuando en nosotros para que el mundo lo conozca, para que el mundo crea, para que el mundo sienta vida allí donde agoniza, ¿no? Así que bueno, no quería quedarme sin compartir esto, que además es muy bello y que desde esta belleza también es una gran exigencia para nosotros, ¿no? Uno de los dones del bautismo es la profecía, ¿no? El don de la profecía. Y eso nos compromete mucho en lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? O sea, poder hacer conocer a Cristo a tanta gente. Y el ser bautizado, pienso que y saber lo que significa el bautismo nos compromete mucho. Mucho más de lo que pensamos a veces. Hay mucha gente atea que no cree en Dios y son muy buenas personas. Y actúan, son muy rectos en su proceder, son personas muy honestas y seguramente se van a salvar. Estuvo muy bueno lo tuyo, Cristian, ¿eh? Breve pero muy conciso, estuvo bueno, sinceramente, ¿no? Y bueno, yo te he escuchado, nosotros en particular te hemos escuchado muy poco predicar y tu predica ha sido muy buena, sinceramente nos ha llegado al corazón, ¿no? Así que nos alegra mucho, ¿no? Y nos alegra mucho que Hogares Nuevos forme sacerdotes al estilo de ustedes, ¿no? Con esa sabiduría que da la palabra de Dios, pero que da también el andar, el recorrer, el vivir en familia, en esa gran familia, ¿no? Así que bueno, ha sido muy bueno lo tuyo. Una gracia. Bueno, unidos en oración y les mando un gran abrazo. Les dejo mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, ya que desenvolvaron la guitarra, no sé si quieren que terminemos con el himno de Hogares. Sí. Abrazos y... Gracias, muchas gracias. Gracias, hermoso. Gracias. Vamos, Hogares Nuevos. Bueno, Vamos, René, vamos. Somos Hogares Nuevos.